Soy Liliana Vázquez Arco y voy a hablar sobre el libro que leí. El libro se llama Cuentos que me apasionaron, es del autor argentino Ernesto Sabato. Es una recopilación de 14 cuentos, los cuales el autor escogió en su infancia. Cuando él era niño tenía un amigo bibliotecario, el cual le recomendaba cuentos para leer, y fue así como él desarrolló su amor hacia la literatura. Decidí, como el autor, seleccionar mis 3 cuentos favoritos, de los cuales voy a hablar. El primer cuento se llama Ante la ley. Es un cuento que trata sobre un joven que quiere pasar a la ley, que está tras las puertas al cuidado de un guardián. El guardián no lo deja pasar por razones que no le dice. Entonces, el joven intenta pasarlo a la fuerza y este le dice que no, que si lo atraviesa él habrá otros guardianes que son aún más fuertes. El joven no lo intenta y decide esperarlo en un banquito. Y así pasa, todos los días va con la esperanza de que lo deje pasar. Al joven envejecer, le da todas sus pertenencias, sus joyas, al guardián, intentando sobornarlo para que así lo deje pasar, pero el guardián no cede. Y al dar su último suspiro, al punto de morir, el anciano le pregunta por qué no lo deja pasar o por qué nunca lo dejó pasar y el por qué nadie quiso pasar como él. Entonces el guardián le dice que estas puertas son exclusivamente para él y que ahora que va a morir serán cerradas. El segundo cuento es mi favorito del libro. Se llama Un diablillo en la botella. Trata sobre un marinero que tras viajar conoce a un anciano el cual le vende una botella maldecida por un diablo. Esta puede conceder cualquier deseo. El marinero, por ambicioso, decide comprarla, pero la botella tiene 3 condiciones. La primera es que no se puede vender por un valor más elevado del que se compró, la segunda es que no se le puede vender a la misma persona y la tercera es que si mueres teniendo la botella te vas directo al infierno. El marinero regresa a casa y descubre que su tío ha muerto, por lo cual ha heredado un gran terreno, así que decide usar su deseo para ser millonario y hacer una gran casa. Él vende la botella a su amigo, al cual no vuelve a ver jamás. Este se casa y su esposa resulta tener lepra. El marinero decide conseguir la botella como de lugar, pero al encontrarla se ve obligado a comprarla por $1, que es lo más bajo. Al curar a su esposa, el marinero se desespera al no poder vender la botella, así que la esposa es la que viaja y decide venderla en un país donde el precio del dólar es más bajo. Al venderla, la esposa puede volver con él y así vivir feliz. El tercer cuento se llama Noches Blancas. Trata sobre un joven muy tímido, reservado, que nunca antes ha mantenido una conversación con una persona del sexo contrario. Él siempre sale a pasear. En uno de sus paseos conoce a una joven, pero esta joven vive con una madre muda y una sirvienta sorda. Decide ir con ella y logra mantener una conversación. Estos dos se enamoran y mantienen una relación. Al pedirle matrimonio, la muchacha lo rechaza. Entonces, él le pregunta el por qué, pero dice que debe volver en un año. El muchacho promete que sí y se va durante un año para así volver, y cuando vuelven descubre el por qué y se casan. Este libro me gustó mucho porque es la recopilación de cuentos que te hacen reflexionar y te dejan un aprendizaje. Es interesante saber qué inspiró al autor para que escogiera ciertos cuentos. Entonces sí es un libro que se recomienda leer.